Y ahora nos vamos a hablar con un viejo y grande amigo de esta casa sobre un tema que mucho nos preocupa y que tiene relación con el anterior, la situación en Venezuela. Joseph Umire decía que era en las aguas de Venezuela, donde por los meses de julio a septiembre Rusia podría adelantar juegos de guerra en sus aguas, es decir, aquí en el vecindario. Señor exalcalde mayor de Caracas, hoy exiliado en España, Antonio Ledesma, muy buenos días. Buenos días, mi querido doctor Londoño, para usted, para todo el equipo, la estación y por supuesto para toda la audiencia en Colombia, en Venezuela y en muchas partes del mundo, que sé que nos siguen a través de la magia de las redes. Bueno, don Antonio, están diciendo por ahí, claro que puede ser pura propaganda de estilo dictatorial, que la situación en Venezuela está mejorando. ¿Las noticias que usted tiene confirman ese hecho o la situación sigue siendo tan dramática como la de meses anteriores? Parte de la campaña que tiene su centro de operaciones en Cuba. Cuba no tiene nada que mostrar en progreso económico, porque destruyeron la economía de la isla después del golpe, del inicio de esa llamada revolución castrista. Lo he dicho que para representar la tragedia de Cuba, que las vacas que antes daban leche en las granjas pecuarias de Cuba sí tienen un buen paupérrimo. Y esa es una de las causas de la tragedia social en la que están apretujados el 94% de la población. Se puede decir, doctor Londoño, que está un país recuperándose cuando todas las investigaciones científicas creíbles que tienen buena reputación indican que los venezolanos presentan un ejemplo de desigualdad, de decrecimiento, de pérdidas de estatus que se habían logrado en los tiempos de la democracia cuando fue catapultada una poderosa y reluciente clase media. Ellos han hecho un artilugio, un artificio con el tema del anclaje cambiario, pero ese anclaje cambiario se ejecuta con una apreciación de la moneda y eso se va a revertir. Y además han hecho un frenazo del gasto público y han incrementado el encaje legal para evitar que la banca pueda otorgar préstamos a los agentes económicos del país. Por eso la semana pasada leía una declaración de los productores agropecuarios de Venezuela que no tienen posibilidades de acceder a fuentes de financiamiento para comprar maquinaria, para reparar las cosechadoras, los tractores, para comprar los pesticidas, los herbicidas, los fungicidas, para comprar la semilla certificada. Esta es la política con la cual se quiere hacer ver que Venezuela ha conjurado el fenómeno de la hiperinflación. Pero ¿sabes cuál es la verdad? Que la inflación de Venezuela al día de hoy supera el 600%. O sea, es una inflación que es 100 veces más grande que la inflación que presenta en este momento en Chile, la que presenta Colombia, la que presenta Perú, la que presentan otros países de nuestro entorno hemisférico, para no hablar de otras partes del mundo. Mientras que, por ejemplo, la economía chilena ha venido en medio de la crisis que tenemos con este esperpento que está ya de presidente de la República, sigue teniendo una gran actividad de orden económico. La de Venezuela acusa un desplome de más del 75%. Para poder responder con más claridad su pregunta, yo voy a usar un ejemplo de un economista al que yo respeto mucho, que es el doctor José Manuel Puente, porque se anuncia ahorita con bombos y platillos que Venezuela va a tener crecimiento económico este año. Resulta que Venezuela perdió más del 75% de su Producto Interno Bruto. Tenemos una economía más que desplome. El ejemplo que usa el doctor Puente es una persona que pesaba 100 kilos y que perdió en estos años 75 kilos. Ese es el ejemplo para Venezuela. Y se dice ahora que va a crecer 3 puntos, que va a crecer 4 puntos. Es como que si una persona que pesaba 100 y ahora pesa 25, porque perdió 75 kilos de masa muscular, vaya a recuperar 4 kilos de masa muscular. Eso es una recuperación
para un país que en este momento en el que usted y yo estamos hablando, acabo de terminar una conversación con un amigo del Táchira que me dicen que llevan ya varios días con eléctricas que lamentablemente están paralizadas, como la de Uribán de Caparo, donde hay plantas termoeléctricas que se construyeron, entre comillas, en los gobiernos de Chávez y Maduro, y lo que hicieron fue robarse más de 600 millones de dólares. ¿Cómo puede haber recuperación en un país donde, según el informe que publicó la semana pasada el Observatorio de Servicios Públicos, indican que más del 60% de las poblaciones dependen de agua almacenada porque no les llega el chorrito de agua? Y se dice que el ejemplo de recuperación son los bodegones, pero esa es la gran paradoja. En un país en cuyas calles hay gente rebuscando en la basura para comer, se desplazan una minoría que no pasa del 2%, que estacionan los Ferrari, un país donde los hospitales no tienen insumos. Hay quienes compran Ferrari, hay quienes compran Lamborghini, hay quienes pueden darse el lujo de montarse en un yate e irse a pasear para Los Roques, o los que pueden ir a hacer compras en los bodegones que están equipados con exquisiteces que están muy lejos del alcance de un venezolano cuyo mayor salario puede ser $19 al mes. Y los datos que da la Organización de Naciones Unidas, que mide cuál es el nivel de pobreza de una persona, indica que para que una persona no esté atrapada en la franja de la miseria, de la pobreza, tiene que recibir diariamente por lo menos $1.50. En Venezuela reciben menos de 20 centavos diarios. Esa es la verdadera realidad y por lo tanto es una gran mentira que tenemos que poner al descubierto ante la mirada de la comunidad internacional. Eso es importantísimo, no nos podemos dejar derrotar por la propaganda, de manera que esa es la recuperación económica de la que hace alarde Venezuela. Y seguimos con una inflación del 600%. Los Estados Unidos tienen una franca alarma. La crisis económica de Venezuela es la más grande del mundo en los últimos 10 años, con el peor desempeño que se pueda medir. Venezuela es hoy ¿cómo lo diría? Así como hay las islas, como la isla de Margarita, que es zona franca, Venezuela se ha convertido en una zona franca, un campo libre, y quienes están haciendo inversiones son los que manejan capitales de dudosa procedencia, que como están siendo vigilados por la comunidad internacional, les es difícil ahora llevárselos para Andorra, o llevárselos para Panamá, o llevárselos para Suiza, y lo que están es invirtiendo el dinero que se robaron, que le robaron a PDVSA, el que le robaron con los negociados del sobreprecio de la comida, y están metidos los socios de Alexa, porque eso es como robarle el tetero al niño Jesús. Hacer negocios con comida podrida, con comida con sobreprecio, donde más de 450,000 niños acusan de desnutrición crónica. Por eso Venezuela hoy es un campo libre para este tipo de inversiones, donde no se sabe si hay IVA, donde no se sabe si hay aranceles. Es también el gran centro de producción de cocaína. Eso es lo que quieren ocultar, eso es lo que quieren meter entre tinieblas, que ya Venezuela no es el país puente que le servía a los cárteles de Colombia o de Perú, de Bolivia, sino que Venezuela es el gran centro de producción de cocaína, a donde van los representantes de los dueños de las franquicias de México a chequear cómo está la pequeña Sinaloa en que han convertido el estado Zulia, porque allí el cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, tiene intereses en combinación con los cárteles que operan en Colombia, en Bolivia, en Perú, y por supuesto el gran cártel de los soles que manejan los jerarcas de la élite militar corrompida. De manera que está produciendo coca y cocaína en Venezuela, porque seguíamos en el entendido que era Colombia la gran productora y que pasaba su cocaína por Venezuela al amparo de la Guardia Bolivariana y de los boliburgueses para llevarlos a los mercados de consumo. Pero esto es completamente nuevo, que ya Venezuela está produciendo coca. Lo que es que Venezuela se abastece de la pasta que llega de Perú, o de Bolivia o de Colombia, porque lo que sí recuperó terreno Colombia fue en el incremento de las miles de hectáreas. Recuerde usted que en los tiempos del presidente Uribe y del presidente Pastrana
se logró reducir a más o menos unas 41.200 hectáreas. Ahora estamos hablando de más de 200.000 hectáreas. Y esa pasta la pasan hacia Venezuela. Está la vía del Catatumbo, está la vía del Piedemonte Llanero, donde opera Gentil Duarte, está el Ferno Combate que se está dando ahora en la zona de Monagas, de Barrancas, porque es la ruta del Orinoco que desemboca al océano, y además las facilidades, porque no es lo mismo un cártel que tenga que sobornar a uno que otro funcionario para operar, como lo hacía Pablo Escolar en sus mejores tiempos, o el Chapo Guzmán en México, respectivamente, que lo que pasa en Venezuela, que es sui generis. Venezuela es un narcoestado, porque en el propio Palacio de Miraflores está uno de los jefes de esos carteles. Y no lo estoy diciendo yo porque quiero ser temerario y llamar la atención de los oyentes en su programa. Lo ha dicho instituciones acreditadas a Estados Unidos que ofrecen recompensas de 15 millones de dólares por Nicolás Maduro. Y lo denunció la exministra contra el tráfico indebido de las drogas. La ministra designada por Chávez, la doctora Mildred Camero, denunció hace mucho tiempo que efectivos militares usaban los galpones de las instituciones militares para guardar alijos de marihuana y de cocaína. Y lo denunció un ex magistrado que formaba parte del anillo que manipulaba Hugo Chávez. Ese magistrado después fue perseguido y ahora ha relatado cómo se manejaban las instituciones del Estado, cómo estaban coludidas las instituciones del Estado con el narcotráfico. Y si no me quiere creer a mí, usted quienes me oyen, busquen el informe de la JIFA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde hablan de cómo de Venezuela sale un porcentaje significativo de cocaína, o si no la unidad antinarcótico que está en Ginebra, la dependiente de la ONU, que indica que más de la mitad de la cocaína que ingresa a Europa por África, por Galicia, sale del territorio venezolano. Esa es la tragedia que tenemos que ver. Por eso, si es peligroso Putin, también es muy peligroso Nicolás Maduro, que tiene los genes de este genocida, porque él es el Putin tropical, y quieren extender sus tentáculos hacia Colombia y recuperar los espacios perdidos en Brasil. Y esa es la gran amenaza que tiene el planeta, de esta alianza diabólica que se nutre del dinero de la corrupción, pero también del dinero del oro, del dinero del narcotráfico y de otras operaciones que tienen que estar en la vista de los organismos que tienen que resguardar la paz y la estabilidad de nuestro continente. Dios nos libre de semejantes alianzas, Dios nos libre, pero Dios no nos libra si no estamos atentos, si no ponemos el esfuerzo de nuestra parte, si no empezamos por informarnos como nos informa Antonio Ledesma de lo que está pasando en Venezuela y de su supuesta reactivación económica. El narcotráfico en Venezuela es el rey. Las producciones legítimas han venido al piso y hay apenas lujos para un 2% de la población, mientras el resto padece las inclemencias del hambre, el terror de una mala nutrición para los niños, que dice usted que son 400.000 los niños que están en una situación de desnutrición permanente, don Antonio. Creciente, porque son niños que no reciben suficientes calorías, suficientes proteínas, la alimentación es muy precaria. Ese 94-95% que está en la zona de la pobreza no tienen ingresos ni siquiera para poder asegurar la adquisición del 20-25% de la canasta alimentaria. Entonces, ¡qué horror! Incluso están siendo expulsados, diríamos de hecho, del sistema escolar. Las cifras indican claramente, según un reportaje que leía la semana pasada en el diario El Nacional, que circula todavía a dura pena por las redes sociales, como más del 80% de los niños escolarizados reciben de manera deficiente las lecciones. Y esta es la tragedia de un país donde no solamente los niños están desnutridos, sino los enfermos renales siguen padeciendo de calamidades porque no tienen acceso a los servicios de diálisis. Y el país más rico del mundo en petróleo ve morir diariamente un promedio de 9 mujeres por cáncer de mama. Y el país que había conjurado las endemias y que fue un orgullo para los venezolanos,
las tareas planteadas, llevadas adelante por el doctor Gabaldón, por ejemplo, cuando Venezuela se presentaba ante el mundo como pionero en la lucha contra la malaria, contra el mal de Chagas, contra el sarampión. Hoy esas endemias han reaparecido con una furia que coloca a Venezuela como el país con el mayor número de personas que acusan estas enfermedades en Sudamérica. Esa es la verdad de Venezuela. Y estos bandoleros quieren hacer ver que Venezuela es un modelo para Colombia y le dicen a los colombianos que compren. Lo que van a comprar es un servicio funerario, porque el que pretenda emular el régimen de Chávez y de Maduro para Colombia, lo que va a acabar la fosa de la democracia, que puede tener defectos, que puede tener dificultades, pero la democracia se corrige con más democracia, no se corrige con dictadura, ni con ejemplos tiránicos de Cuba. Vean ustedes para dónde cogen todos estos personajes que se presentan como demócratas en Venezuela o en Bolivia o en Colombia. Siempre están en el redil de los Castro, siempre están allí arremolinados en torno a esa pócima anacrónica que lo que representa es una historia de desgracia y de dolor para los pueblos donde han asaltado o han conquistado por la vía de la simulación de las instituciones públicas. Señor exalcalde mayor de Caracas, don Antonio Ledesma, muchísimas gracias por darnos estos informes dramáticos sobre lo que pasa en su patria, la rica, la ultra rica Venezuela de otros tiempos, es hoy la pobre Venezuela que nos están describiendo y que nos presenta ante nosotros Antonio Ledesma. Muchísimas gracias, don Antonio. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, y el 4 de mayo vamos a presentarle oficialmente mi nuevo libro, que se llama La Tumba, la historia del secuestro de Venezuela, donde he podido compilar estos temas que aspiro sean de interés para quienes puedan leer el libro. Muchísimas gracias, Antonio Ledesma, exalcalde mayor de Caracas, exiliado en España. Estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. 7 de la mañana, 5 minutos.